Muchas gracias, señor Víctor. Agradecer a la doctora Mariela por la invitación, a PEAT por promover estas actividades que creo que son bastante importantes, especialmente por la población que tienen atendiendo, ¿no? Principalmente. Hoy les voy a hablar sobre un poco actualización en COVID y trastornos neurocognitivos relacionados a COVID-19, ¿no? Yo creo que es un tema que no va a dejarnos, el COVID, especialmente en ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, yo trabajo en el Hospital Cayetano Heredia, soy investigador, miembro del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en la Clínica San Felipe, ¿no? Entonces, lo primero es cómo estamos de COVID actualmente en el Perú, ¿no? Eh, Hace unas semanas escucharon de que el COVID había aumentado, pero es cierto, ya no se ve lo que se vio en la primera, segunda ola, colapso de los hospitales, pero existe un número importante mes a mes de COVID. Y en las últimas semanas el número de casos incrementó. Eso a raíz de las reuniones que se tienen por fiestas de fin de año, ¿no? Vemos que el número de casos se incrementó de forma significativa, ¿no? En las últimas semanas. Y son los adultos, jóvenes y adultos, los que principalmente han tenido el diagnóstico y son los transmisores, porque se movilizan constantemente y transmiten esta enfermedad. Eso no ha cambiado. Pero también, así como incrementó el número de casos, incrementó el número de fallecidos. O sea, ya no se escucha, ya no reportan diario el número de fallecidos por COVID como era al inicio de la pandemia. Pero como ustedes pueden ver, en las últimas semanas se incrementó el número de casos de fallecidos de forma significativa, ¿no? Eh, Especialmente, como mencioné, las últimas y primeras semanas de este año. ¿Y quiénes son los que fallecieron? Ustedes pueden ver acá en el gráfico de abajo, eh, los, los que principalmente fallecen, están en esta línea roja, son los adultos mayores. Entonces, si bien es cierto, los adultos, los jóvenes son los que más transmiten y más se infectan o son diagnosticados, pero son los adultos mayores los que reportan el grueso de pacientes fallecidos, ¿no? Y este es un gráfico todo esto es sacado del CDC, del reporte COVID, lo pueden encontrar de forma virtual del Ministerio de Salud del Perú, eh, que habla sobre los vacunados, ¿no? Y esto me llamó mucho la atención en relación a, después de la primera y segunda ola, como podemos ver acá, toda la población recibió su primera y segunda dosis de vacuna, ¿no? O sea, un gran número estamos hablando de millones de vacunados, un gran porcentaje de personas que se vacunaron con sus dos dosis. La tercera dosis eh, sí tuvo un importante número de vacunados, pero menor que el primer ciclo de vacunación. Pero la cuarta dosis y la quinta dosis, ¿no? Estamos hablando de la refuerzo con la bivalente. eh, Miren, el porcentaje de vacunación, o sea, el número de vacunados es mínimo. Actualmente ya las personas no se vacunan para COVID en general, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que este es un problema que ya pasó, ya la gente no se muere por COVID o ya creen que es solamente un pequeño resfrío. Y este es el resumen de lo que ha pasado el 2023 y hasta la sexta semana del 2024. Miren, en casos confirmados, el año pasado hemos tenido cerca de 90.000 casos. Este año, hasta la sexta semana, vamos alrededor de 12.000. En fallecidos, en todo lo que fue el 2023, hemos tenido alrededor de 2.500 fallecidos por COVID, ¿no? O sea que es un número nada despreciable. No son los 200.000 fallecidos que hemos tenido en la primera y segunda ola y que por lo cual el Perú es el país con más muertes a nivel mundial. Pero miren, 2.500, algo más de 2.500 personas al año
fallecen por COVID. Y en lo que va de las 6 primeras semanas del año, vamos cerca de 100, ¿no? Igual las hospitalizaciones, eh, hay alrededor de 2.500 el año pasado y cerca de 500 este año, y al igual que las hospitalizaciones en UCI, ¿no? Obviamente estas hospitalizaciones no van a llevar al colapso del sistema hospitalario, eso está claro, ¿no? Pero el COVID sigue siendo un problema que está en nuestro medio y principalmente en los adultos mayores que representan la mayor cantidad de fallecidos, ¿no? Y algo importante con los datos del Ministerio de Salud es de que la vacunación con las vacunas más actuales, ¿no? Los refuerzos que se deben colocar las personas ha disminuido significativamente comparado con la vacunación inicial que se dio después de la primera y segunda hora. ¿Y esto pasa en el mundo real o cuál es la situación en el mundo real? En el mundo real también un buen porcentaje de personas recibió su vacuna, su esquema básico de 3 dosis, ¿no? Hace un año y medio hablamos de que el esquema básico debía ser 3 dosis y em, este quizás es el estudio en el Reino Unido más grande que se ha dado en relación a em, en pacientes vacunados, ¿no? En pacientes vacunados que han recibido al menos 3 dosis. ¿Qué sucedió con estos pacientes? ¿No? Entonces, por ejemplo, hicieron un análisis observacional retrospectivo de hospitalización y muertes relacionada en todo el año 2022. En el Reino Unido ya tenían 3 dosis, ¿no? O sea, estamos hablando de personas vacunadas, ¿no? Incluyeron cerca de 12 millones de personas, más de 12 años, y buscaron personas o qué enfermedad podría estar relacionada con mayor comorbilidad, ¿no? Y vieron que las personas con enfermedad renal crónica terminal, estamos hablando de personas eh, en diálisis, ¿no? Obviamente, ¿por qué llegaron a diálisis? Porque son adultos mayores, porque tienen hipertensión, porque tienen diabetes, tienen otras comorbilidades. Em, Vieron qué pasaba con estos pacientes, ¿no? Y el segundo análisis que hicieron fue en personas inmunocomprometidas. O sea, no tienes enfermedad renal necesariamente, pero tienes otras condiciones. Tienes un cáncer, recibiste trasplante, tienes VIH avanzado, ¿no? Usas algún tipo de inmunosupresor. em, ¿Y qué se dieron? Que en comparación con la población general, eh, las personas con enfermedad renal crónica eran personas que tenían más de 65 años y que tenían comorbilidades, como es lo que vemos actualmente en nuestro medio, ¿no? Y estas personas han recibido sus 3 dosis, ¿no? O alguna adicional. Y estas personas con enfermedad renal crónica representaban el 0,2% de la población de los 13 millones más o menos de personas que se evaluaron, ¿no? Pero estas personas representaban cerca del 3% de hospitalizaciones y 3% de las muertes por COVID. O sea, si bien es cierto, era el 0,2% de la población, su probabilidad de hospitalizarse y de fallecer era alta para este grupo pequeño, ¿no? Y a pesar de que habían tenido al menos 3 dosis de la vacuna. Entonces, la vacuna em, protege, sí, pero no evita, o puede no evitar. Y ahora vamos a hablar más adelante qué podría evitar el riesgo de muerte, ¿no? Y en personas inmunocomprometidas, estamos hablando de, igual, eran personas con adultos mayores, más comorbilidades, y que también tenían un problema con su sistema inmunológico, ¿no? Porque tenían alguna enfermedad crónica, debilitante, especialmente neoplasias, o usaban inmunosupresores. Y eran personas que habían sido vacunadas, ¿no? Al menos con el esquema básico y representaba el 3,9% de los 13 millones que se evaluaron, más o menos, ¿no? Pero miren, representaba el 21% de todas las hospitalizaciones que se tuvo y el 23,8% de las muertes, ¿no? Y también más del 70% de ellos estaban con su esquema básico de vacunación. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el COVID sigue siendo un problema importante de muerte, hospitalización en personas con comorbilidades importantes, ¿no? Y ellos hacen un análisis
y ven que, por ejemplo, el riesgo de hospitalización comparado con una persona que no tiene comorbilidades se incrementa según el tipo de enfermedad que tenga, ¿no? Enfermedad renal, y algún tipo de inmunodeficiencia, si es un trasplantado, si es un paciente oncológico, entre otros, así como el riesgo de muerte. Entonces, a nivel mundial, 80% de las personas que fallecieron por COVID tenían más de 60 años. O sea, la población eh, vulnerable, realmente más vulnerable para hospitalización y muerte, son los adultos mayores, ¿no? Entonces, ese es ese grupo que tiene que estar constantemente vacunado. O sea, no basta, y como acabo de mostrar, no basta con tener un esquema básico de 3 dosis, ¿no? Entonces, em, ¿por qué? Em, Porque el COVID no solamente es un problema o genera problemas a nivel pulmonar, o sea, los pacientes con COVID, em, si bien es cierto, en época donde no había vacuna, veíamos pacientes con enfermedades pulmonares, neumonías severas, ¿no? Y había necesidad de poner oxígeno, requerimientos de oxígeno, cama UCI, entre otras cosas en la mayoría, pero no solamente causa enfermedad pulmonar. Entonces, el COVID es una enfermedad multisistémica, ¿no? Hemos visto pacientes con distintos problemas, inclusive vacunados, a niveles gastrointestinales, cardíacos, problemas dermatológicos por COVID, enfermedad renal aguda por COVID, hepatitis, problemas de uveitis, ¿no? Y problemas neurológicos, ¿no? Si bien es cierto, en el COVID agudo hemos visto, por ejemplo, infartos cerebrales por COVID, encefalitis, convulsiones, eh, distintas manifestaciones por COVID, hay que tener claro que es una enfermedad sistémica. Y ya entrando al tema de cuáles son, qué tan probable es que haya problemas neuropsiquiátricos asociados a COVID, ¿no? Estamos hablando de problemas que afecten el sistema nervioso central o, eh, y esto, eh, uno puede decir, esto solamente se da en personas que han tenido un COVID bastante severo, avanzado, ¿no? Y es cierto, los pacientes, por ejemplo, este estudio, ¿no? Que está publicado en esta revista de Journal of Internal Medicine, em, vio que a los 2 meses de los pacientes que sobrevivieron por enfermedad severa COVID, eh, cerca del 60% tenía un problema neurocognitivo, ¿no? Un 40% había disminuido su calidad de vida, especialmente por lo que era fatiga, y había un problema psiquiátrico asociado, ¿no? Hasta en un 40% de los casos. Entonces, es muy frecuente ver en pacientes que tienen COVID y COVID severo, ya sea porque no recibieron vacuna o porque están con vacunación incompleta o tienen comorbilidades importantes, que tengan problemas neuropsiquiátricos, ¿no? Em, pero no solamente en los pacientes que tienen COVID severo, ¿no? O sea, uno cree que es por la severidad, porque llegó a estar intubado, la hipoxemia, etcétera. No, miren, este estudio que es un estudio eh, que busca problemas neurocognitivos después de COVID leve, encontró, ¿no? Que evaluando pacientes que tuvieron COVID leve y los comparó con pacientes sanos, ¿no? Los hizo un match, eh, digamos, con la misma edad, con las comorbilidades, igual, solamente con la diferencia de tener o no tener COVID, ¿no? Y miren lo que encontró, que era muy frecuente, los déficits de atención, déficit de la concentración, problemas deficitarios en la memoria a corto tiempo, problemas con el encontrar palabras o la enumeración de palabras, ¿no? Em, Fatiga, problemas en el estado de ánimo, pensamientos incoherentes, todo lo relacionado
a síntomas neuropsicológicos, ¿no? Entonces, claramente se vio que los pacientes que tuvieron COVID, incluso COVID leve o moderado, que no requirieron hospitalización, no requirieron algún tipo de soporte adicional, tuvieron problemas neurocognitivos, ¿no? Y no solo eso, uno puede creer, ya pasé el COVID, em, ya no me he muerto, no tengo problemas mayores, pero mm, cada vez se describe más esto que se llama long COVID o COVID prolongado, ¿no? Que son muchos de los síntomas o condiciones médicas que continúan o aparecen inclusive después de haber superado una etapa aguda de COVID, ¿no? Yo tuve fiebre, escalofríos, tos, síntomas respiratorios, no llegué a usar oxígeno, pero de pronto tengo problemas eh, persistentemente, ¿no? Fatiga, dolores musculares, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esto de la persistencia de los síntomas claramente relacionados al evento de COVID em, es algo que está cada vez más en estudio, ¿no? Entonces, este long COVID no es nada despreciable. Se cree que más o menos alrededor de un 30% de las personas que tienen COVID pueden desarrollar un COVID prolongado, ¿no? ¿Y qué síntomas neurológicos o qué manifestaciones neurocognitivas, ¿no? Puede dar? En realidad, depende de la afectación. Si hay una afectación del sistema nervioso central, quizás el síntoma más común es la fatiga, ¿no? O sea, la persona se decae, tiene pensamientos no muy claros, puede haber problemas del sueño, insomnio, puede haber desmejor en la parte cognitiva. Si una persona ya tiene un cuadro demencial de fondo, claramente va a haber un deterioro de su estado neurocognitivo, ¿no? Eh, así como trastornos del ánimo, ¿no? Hay ansiedad, irritabilidad, cuadros depresivos. Ya lo que se ha visto es, por ejemplo, y que lo hemos visto inclusive en personas adultos mayores, son las disautonomías, ¿no? Los pacientes tienden a tener problemas de hipertermia, problemas de hipotensión o taquicardias, o sea, hacen problemas em, frecuentes, ¿no? Y hay también manifestaciones del sistema nervioso periférico, ¿no? Dolores musculares, mialgias, alteraciones en el gusto, en el olfato, pérdida de la audición, ¿no? Y todo eso puede empeorar el cuadro ya cognitivo que tienen muchos de los, o de deterioro de sus funciones que tienen ya muchos de los adultos mayores, ¿no? Y es que hay muchos mecanismos que se han propuesto para el compromiso neurológico por COVID. No está muy claro em, qué cosa es lo que finalmente, digamos, la fisiopatología de esto, o sea, eh, pero se cree que hay alteraciones en la barrera, digamos, hematoencefálica, hay problemas de disminución, no solamente las neuronas, ¿no? Sino también las otros tipos de células del sistema nervioso central, como son las microglias, se ven afectadas, ¿no? Y hay también cambios en el perfil inflamatorio, ¿no? Em, Tanto a nivel vascular como a nivel de las citoquinas, ¿no? Lo que va a llevar a una neuroinflamación, neurodegeneración crónica, ¿no? Que muchas veces puede ser silente. Si una persona es joven, puede pasar desapercibido. Pero si una persona es mayor, tiene ya un deterioro cognitivo, eso va a empeorar. Se va a hacer mucho más notorio, ¿no? Entonces, cuando se han evaluado los efectos neurológicos y psiquiátricos en el COVID prolongado o long COVID, ese es quizás el estudio más grande que se tiene, ¿no? Es un análisis de 2 años de registros médicos, em, está publicado en Lancet Psychiatry, donde hay más o menos 1.200.000 pacientes identificados con COVID y evaluados hasta 2 años después de haber tenido COVID, ¿no? O sea, tienen COVID y 2 años después son evaluados y vieron el puntaje de propensión, o sea, hicieron las evaluaciones
comparado con pacientes que no tuvieron COVID o tuvieron otros virus respiratorios, ¿no? ¿Y qué es lo que encontraron? Incremento del riesgo de sufrir trastorno del estado de ánimo y de ansiedad, claramente. Persistencia de trastornos psicóticos, déficit cognitivos que aparecieron, demencia y epilepsia durante el proceso, durante los 2 años, ¿no? Entonces, claramente hay una relación entre COVID y deterioro neurológico. Si bien es cierto, esto se vio más frecuentemente en adultos y especialmente adultos mayores, los niños tenían un perfil de riesgo más benigno en comparación con los adultos. O sea, cuando se evaluaron los niños, había muy poca, no había mucho cambio, ¿no? Eh, y esto se evaluó en distintas olas, ¿no? O sea, se comparó la cepa original y la variante Delta, la que se vio después de las primeras olas, y luego la Omicron, ¿no? Y se encontró lo mismo. O sea que sí hay un incremento de sufrir trastornos neurocognitivos asociados a COVID después, inclusive de 2 años de haber tenido COVID, ¿no? No hay un tratamiento para el COVID prolongado, por ejemplo. Entonces, miren, hay varios estudios que están en investigación, en estudios, ¿no? Eh, por ejemplo, se está probando para la función neurocognitiva atorvastatina, ¿no? En dosis de más o menos eh, 20, 40 miligramos por su efecto neuromodulador, ¿no? Inflamatorio, antiinflamatorio. Pero no hay digamos, un tratamiento apropiado para los pacientes que desarrollan COVID prolongado. Lo que sí se recomienda, y esta es una recomendación inclusive del CS, del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, es si hay síntomas, hay que tratar de manejar esos síntomas em, con medicación o con terapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que hay problemas con el pensamiento, digamos, pensamiento no claro, ¿no? Eh, hay que ver si es que es un problema de estrés, hacer una evaluación neuropsicológica. Si el problema es claramente relacionado a la atención, se puede dar alguno de estos medicamentos, ¿no? Si hay disautonomías, hay algunas medidas que se podrían usar, como el incremento de sal, de agua, el uso de medidas compresivas, ¿no? Ejercicio de relajación, meditación para evitar la aparición de estas disautonomías, ¿no? La fatiga, que es el síntoma común, quizás más asociado a COVID prolongado, es un ejercicio guiado, ¿no? O sea, ir de a pocos con un entrenamiento de ejercicio que pueda restablecer la vitalidad adecuada, ¿no? El uso de antidepresivos en casos donde hay un trastorno de ánimo claramente evidenciado, pro- cuando hay insomnio, ¿no? Medidas de higiene de sueño, por ejemplo, tener rutinas, evitar el uso de pantallas, etcétera, etcétera, o inductores del sueño o uso de antidepresivos tricíclicos, ¿no? Eh, y así para cada uno de los síntomas, ¿no? Entonces, no hay un tratamiento específico para el COVID prolongado. Entonces, ¿cómo prevenimos el COVID? ¿Y cómo prevenir? Claramente es con la vacunación. No les he puesto lo de los tratamientos ambulatorios porque no están disponibles en nuestro medio, ¿no? Estoy hablando de molnupiravir, matrelvir, ritonavir, no están disponibles y son, digamos, para uso apenas inicia de los síntomas, ¿no? Que ya son medicamentos que sí son aprobados. Y algo importante, estos medicamentos, por más que se hayan aprobado para la prevención de COVID severo, no está claro si realmente va a tener un beneficio en lo que es COVID prolongado o si va a tener algún beneficio en lo que son problemas relacionados al COVID, ¿no? Sí, va a prevenir enfermedades severas, eso está claro, pero la vacuna también, ¿no? Entonces, recientemente el Ministerio de Salud del Perú ha actualizado su recomendación para lo que es vacunación para el COVID, ¿no? Em, Incluyendo vacunación con dosis, con la vacuna bivalente, ¿no? O con la nueva vacuna monovalente, ¿no?
Lo cierto es que eh, ya en la mayoría de los países no se está usando la bivalente, no porque no tenga algo de efectividad. O sea, la vacuna bivalente sí tiene eficacia, sí es efectiva para prevenir enfermedad severa, ¿ya? O sea, eh, pero si hay una nueva vacuna que puede ser em, más efectiva contra las nuevas variantes, uno preferiría usar. O sea, hace en diciembre hubo esta discusión de la vacuna bivalente, que si funciona o no funciona, o que eso no sirve. Sí sirve, pero esa vacuna bivalente no va a servir probablemente en unos meses. Sirve para disminuir el riesgo de muerte, pero no para las otras condiciones, ¿no? Entonces, eh, pero sí ha recomendado para los grupos de riesgo, ¿no? Especialmente las personas mayores de 60 años, personal de salud, gestantes, pacientes con enfermedad crónica, la vacuna monovalente adaptada, o sea, la nueva vacuna monovalente, ¿no? Entonces, si uno pudiese optar por una vacunación actual vacunarse con la vacuna monovalente, que es la que va a proteger y hay evidencia de que protege, da una mejor protección contra las nuevas variantes, ¿no? Entonces, igual, para la vacuna, para la población inmunocomprometida, también, ¿no? La vacuna monovalente. Entonces, mi recomendación, a pesar de lo que dice el ministerio de que hay que usar bivalente, ¿cierto? Es que cualquier persona pueda vacunarse con vacuna monovalente, ¿no? Porque es la que tenemos más eficacia, especialmente los adultos mayores y los pacientes de grupo de riesgo, ¿no? Y doctor, la pregunta es si es que el vacunarme va a prevenir la aparición de enfermedades o de sintomatología o de COVID persistente. La respuesta es sí. Sí hay evidencia de que la vacuna sí previene contra el COVID persistente, o sea, contra los síntomas diversos que puede dar el COVID, ¿no? Entonces, este es un estudio que se hizo en Reino Unido, España, Estonia, ¿no? Y siguieron a miles de pacientes, ¿no? Miles de pacientes, y hicieron diversos tests, ¿no? Para ver la persistencia de síntomas después de haber tenido COVID. ¿Y cuál fue la conclusión? Que la vacunación contra el COVID-19 consistentemente reduce el riesgo de síntomas de COVID prolongado, ¿no? Es por eso que es importante vacunar especialmente a los adultos y especialmente a los adultos mayores. No solo para evitar de que mueran, sino para disminuir el riesgo de tener COVID prolongado. Y una de las manifestaciones de COVID prolongado son los problemas neuropsiquiátricos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias tenemos para la prevención y el tratamiento del COVID prolongado? Eh, lo me- la mejor prevención es prevenir la adquisición de COVID. ¿Cómo? Mediante la vacunación. ¿Qué vacuna? Las vacunas se van a ir renovando. Conforme salgan variantes, se va a ir renovando. Y hay que vacunarse eh, periódicamente, ¿no? Em, Hay que estar al día en la vacunación. Como hemos visto en el gráfico de inicial, el porcentaje de personas que se vacunaron con la cuarta y quinta dosis es bien bajo. O sea, no llegan ni al 30% de las personas de riesgo, ¿no? Entonces, eso es crítico para prevenir eh, muertes y especialmente prevenir problemas relacionados a persistencia de síntomas de COVID, ¿no? Por ejemplo, en personas con demencia, vacunarlos periódicamente va a prevenir quizás el desarrollo de progresión, ¿no? Hemos visto que pacientes que tienen ya un deterioro cognitivo tienen COVID y hacen una evolución bien marcada de su deterioro neurocognitivo, ¿no? Los hacen perder capacidades. Entonces, ¿por qué? Porque no hay tratamientos que realmente estén probados para el COVID prolongado, ¿no? Se han probado algunas cosas, pero en realidad es muy temprano dar una recomendación sobre el tratamiento de los síntomas relacionados a COVID prolongado. Entonces, como conclusión, lo primero que tengo que decir es que el COVID no va a desaparecer.
a pesar de que ya dejó de ser una emergencia sanitaria, sigue siendo un problema de salud pública, ¿no? Y las manifestaciones del COVID y del post-COVID y COVID prolongado, long COVID, como quieran llamarlo, incluyen manifestaciones neurocognitivas, ¿no? Y hay que seguir vacunando, especialmente a los grupos de riesgo para disminuir muertes y disminuir síntomas relacionados a COVID prolongado. Hay que tener actualizada las vacunas de las personas en general. Bueno, muchas gracias. Si tuviesen alguna pregunta, por favor. Margarita. La doctora Guerra. Bueno, Ya, ahora sí, excelente la presentación que usted ha hecho porque pone de relevancia que es indispensable, en otras palabras, la vacunación para el COVID. Una de las preguntas que veo ahí en los participantes es, eh, van a haber muchas variedades o variaciones de la presentación de COVID. ¿Quiere decir que por cada presentación y por cada nueva vacunación hay que vacunarse? Sí, esto va a ser como la influenza, ¿no? Por ejemplo, la influenza en personas mayores de 50, 60 años está indicado anualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la influenza sufre modificaciones, el virus, y año a año uno tiene que actualizar la vacuna para que tenga una protección, ¿no? Antes del COVID todo el mundo se preocupaba por la influenza. Em, y sí, el COVID sucede lo mismo, va a suceder lo mismo. O sea, cada cierto tiempo hay que vacunarse contra el COVID, ¿no? No está muy claro exactamente cada qué tiempo, pero eso se va a dar en función a cómo van circulando las variantes. Em, Nuevamente, ¿no? Ya el problema quizás no sean muertes, ¿no? eh, Sino las otras manifestaciones, especialmente COVID prolongado, que podría generar síntomas que también son persistentes y puede llevar al deterioro de las personas, ¿no? De salud y de calidad de vida. Entonces, hay que Otra pre- vacunarse. de todas maneras, ¿no? Entonces, otra pregunta que surge es, desde el punto de vista clínico, ¿hasta cuándo considerar que el impacto del COVID es un long COVID en un adulto mayor que hace deterioro cognitivo después del COVID? ¿Y cuándo considerar que de repente estamos frente a otra entidad, ya que una de las hipótesis que actualmente se plantean relacionadas, por ejemplo, a demencia de tipo Alzheimer, es la alteración de las microglías? Entonces, ¿hasta cuándo es el punto de corte del long COVID? ¿Hasta cuándo se pudiera considerar lo que tú tienes es el efecto de un long COVID? Es una muy buena pregunta. No hay una definición universal de lo que es long COVID. Eso es lo primero, ¿no? Algunos consideran que son síntomas que persisten más allá de las 4 semanas después de haber superado del diagnóstico o de haber superado el episodio activo. Algunos consideran que puede ser 8 semanas con ciertas manifestaciones en particular, pero no hay una definición universal. Lo que sí es, eh, lo que todo el mundo está de acuerdo es que hay persistencia de síntomas a raíz de haber tenido COVID, ¿no? Y que son síntomas que pueden ser diversos, ¿no? Y uno de los síntomas que es frecuente verlos son los problemas neurocognitivos, ¿no? Eh, Estamos hablando del sistema nervioso central, fatiga, em, problemas para la atención, la memoria, pero no hay un tiempo. Como hemos visto, esta evaluación que se hizo 2 años después de haber tenido COVID, había un porcentaje importante de personas que persistía, ¿no? De un 15-20% de las personas aún tenía algunos síntomas que eran claramente persistentes después de haber tenido COVID. Entonces, no hay una definición exacta y no hay un tiempo exacto de decir esto es long COVID. Yo creo que el seguimiento de las personas
Y los estudios de cohorte que se están haciendo con las personas infectadas, vacunadas, no vacunadas, etcétera, etcétera, nos van a dar más información, ¿no? Pero lo cierto es que el COVID sí produce o puede producir síntomas persistentes de distinta índole. Doctor, bueno, para todos explicar que ahora, por ejemplo, existen las tomografías por emisión de positrones, que son los PET con marcador de Pittsburgh, que detectan los depósitos de placa amiloide que nos ayudan a diagnosticar Alzheimer, y que eso pudiera ser un diagnóstico diferencial entre el efecto del long COVID y la enfermedad propiamente, porque casualmente pudiera ser que un adulto mayor tenga un COVID y tenga un deterioro cognitivo acentuado, pero pudiera ser también que el COVID acentuó el deterioro cognitivo o que la persona paralelamente ya estaba desarrollando un Alzheimer. Bueno, pero independientemente de eso, doctor, otra pregunta es, desde el punto de vista epidemiológico, ¿hay algún estudio de cohorte relacionado al impacto del post-COVID en relación a funciones neurocognitivas y demencia, por ejemplo? En relación a síntomas neurocognitivos, sí, ¿no? Sí hay estudios de cohortes que ven deterioro neurocognitivo no solamente de adultos mayores o pacientes con demencia, sino de adultos previamente sanos, ¿no? Em, lo que vemos en la práctica diaria es que las personas, o lo que veíamos, ¿no? Era que las personas, por ejemplo, no vacunadas desarrollaban síntomas más evidentes que las personas vacunadas. Eh, y estos síntomas eran más persistentes. Y esto se ha demostrado con ese estudio, por ejemplo, que les mostré, ¿no? Que se hizo en Reino Unido, Estonia y España, donde claramente las personas que estaban vacunadas tenían menos sintomatología, ¿no? Em, sí, y una cohorte específicamente de pacientes con demencia y no he encontrado al menos, ¿no? Eh, pero lo que vemos en la práctica diaria es que las personas, los ancianos especialmente, que tienen demencia, son dependientes parciales, sufren COVID, hacen deterioro, tienen luego, después de un periodo de algunas semanas, diría yo, cierta recuperación, pero no llegan a su estado basal inicial. Eso sí es bien importante, ¿no? Entonces, eh, eh, no llegan a estar exactamente igual como estuvieron hasta antes de tener COVID. Quizás sea importante, ya que tiene una red de demencia, hacer eso, ¿no? Ese seguimiento de los pacientes con escalas muy claras em, y ver COVID, no COVID en personas inclusive vacunadas, ¿no? Por eso la importancia de la vacunación, porque las variantes o o la vacuna, lo ideal es que prevenga la infección y prevenga el desarrollo de síntomas. Entonces, no solamente el objetivo es que prevenga muertes, es por eso la importancia de la vacunación. O sea, si yo quisiera prevenir muertes, me vacuno con la bivalente. Estoy hablando en el supuesto ahorita, ¿no? Si yo quiero disminuir el riesgo de hacer síntomas, me vacuno con la monovalente. De ahí la importancia de tener vacunas actualizadas para COVID, especialmente a los grupos de riesgo. Muy interesante su aclaración, doctor. Aquí hay una persona de 44 años, dice que recibió la tercera vacuna y que si él podría candidatear a la monovalente. Sí, así es. Puede candidatear a la monovalente. No habría ningún inconveniente. Doctor, sabemos que su tiempo es, es muy corto por lo que usted me advirtió, y quizá alguna última pregunta que quisiera hacerle representando a todos los participantes es, ¿usted recomendaría entonces a todos los adultos mayores con algún sanos, aparentemente sanos, o con algún problema, ya sea cognitivo o algún problema de otro tipo de enfermedad médica, que de todas maneras tomen una última vacunación y que se vacunen todos los años en la medida que van saliendo variantes de COVID y variantes de vacunación? Sí, sí, eso
después de haber revisado y visto todo lo que se ha visto, sin ninguna duda, ¿no? O sea, primero, para disminuir muertes, porque son específicamente los grupos de más riesgo, y segundo, para disminuir la vacuna nueva va a ser más efectiva, especialmente para evitar aparición de síntomas, más que solamente evitar muertes. Mortalidad. Así es. Ahora, Entonces, había una, doctora, había una duda respecto a que en los medios de televisión o los medios sociales publicaban que las vacunas que estaban ofreciendo ya habían pasado. ¿Qué hay con respecto a eso, no? Porque realmente el temor es ponerse algo que ya, o sea, claro, me voy o a poner sea, algo que no funciona. eso es en relación a la vacuna bivalente, ¿no? Lo que pasa es que la vacuna bivalente en otros países fue usada a inicios del año pasado. Entonces, las vacunas en general, si es que mantienen la cadena de frío, no tienen una fecha de vencimiento propiamente, como los productos farmacéuticos, como las pastillas, como otras drogas, ¿no? Entonces, no se puede hablar de una fecha de vencimiento para un producto biológico. Eso es lo primero. Y sí se puede usar, se puede usar. En personas de riesgo, ¿es conveniente usar la bivalente? Solo si es que quiero disminuir mortalidad. Pero mi objetivo no solamente disminuir mortalidad. Mi objetivo es disminuir la probabilidad de que yo desarrolle síntomas y desarrolle síntomas persistentes como long COVID. Entonces, para eso tengo que usar la vacuna más actual, ¿no? Entonces, la que esté adecuada a la variante que está circulando predominantemente. Entonces, sí, la vacunación tiene que ser con la vacuna monovalente. ¿Cuáles son los síntomas secundarios más frecuentes después de la aplicación de la vacuna? Porque hay personas que desarrollan diferentes efectos secundarios y ya no quieren recibir otro esquema de vacunación, ¿no? Sí, em, se hicieron muchos estudios en relación a efectos adversos y versus síntomas que podría causar a las personas el COVID sin haberse vacunado o sin recibir su esquema completo. Y claramente, de lejos, el COVID produce peores consecuencias, ¿no? El efecto adverso de las vacunas, sí, puede dar síntomas como fiebre, malestar, dolor en la zona de aplicación, eh, y conforme, digamos, eh, las personas mayores tienen más edad, en realidad los síntomas son menores. Las vacunas se ha visto que son, o los efectos adversos son más evidentes en personas más jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque su respuesta inmune es mucho más exacerbada. Entonces, em, yo diría que hay que eh, perder un poco el miedo. Hay mucha desinformación en relación a redes sociales, noticias que salen sobre diversos problemas, pero claramente la vacunación lo supera en beneficio al no vacunarse, ¿no? Bueno, doctor, atendiendo a su petición de que está con el Sí, tiempo limitado, yo desde el punto de vista de la parte científica le agradezco mucho la aclaración. Todos quedan invitados a visitar la página, el Face de la Asociación Peruana de Alzheimer, donde esta conferencia va a estar grabada y la van a poder ver varias veces, pero sobre todo, si ustedes tienen algún problema infeccioso, no solamente COVID, sino que hay otros problemas infecciosos, está el doctor Fernando Mejía de la Clínica San Felipe. Simplemente ponen doctor Fernando Mejía, Clínica San Felipe y sacan su cita. Muchas gracias, doctor Fernando. Realmente ha sido un lujo tenerlo y nos ha sacado muchas dudas. Desde nuestra parte, gracias, muchas gracias. Víctor. gracias. Y yo te diría, mientras escucho al doctor, se me prenden los foquitos a entender mejor el fenómeno. Entiendo que mm, el, el virus lo que hace es matar células del enfermo y las mata mientras su sistema inmunológico no aprende cómo manejar al virus. Ahora, si el virus mata células o malogra células, digamos musculares, la cosa no es tan grave como que si mata células
del corazón o mata células del sistema nervioso. Entonces, entiendo que si se pasa eso al cerebro y afecta el hipocampo, cosas por el estilo, todas las partes que intervienen en la memoria, eh, puede producir el- el- una, un deterioro cognitivo mucho mayor del que ya tenía el enfermo. Entiendo también de que si, por ejemplo, el virus ataca algo relacionado con la parte que trabaja los sentidos, digamos el sentido del gusto, de lo que uno pone en la boca, los papilas gustativas sienten el estímulo del sabor, ese pasa que el cerebro reconozca el sabor, vaya a memoria y busque si ese sabor es agradable o no y reaccione de acuerdo a eso. Entonces, si en la cadena del sistema nervioso que hace que la persona diferencie un sabor picante a un sabor agradable, un olor agradable a un olor desagradable. Si ataca, digo, el virus a alguno de los centros que procesan eso, el enfermo empieza a sentir olores diferentes o sabores diferentes. Explicaría el hecho de que uno, cuando le da COVID, empieza a perder el sabor de lo que come o a sentirlo de manera diferente, todo le es desagradable. Explicaría eso de que el virus está eh, comiéndose, digamos, neuronas que están en el camino de ese procesamiento. No necesariamente destruye las neuronas, pero sí cambia, porque eso se ha visto inclusive en estudios de resonancia, tomografía con emisión de positrones, hay cambios en el metabolismo. No necesariamente hay muerte de la neurona o de la microglia, pero sí cambios en el metabolismo. Entonces, no se sabe muy bien exactamente cómo es el mecanismo, pero lo cierto es que sí va a producir daño a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y las manifestaciones pueden ser diversas, ¿no? Una de esas que fue muy frecuente después de la segunda ola y que muchos hemos estado en contacto han sido pérdida del olfato, pérdida del gusto, que claramente son manifestaciones neurológicas, ¿no? Claro, claro. Ok. Bueno, es decir, mi pregunta iba en el sentido si ya es claro que eso es lo que ha afectado, que uno ha perdido ahí neuronas. Y bueno, ahí si pierde una neurona se rompe todas las cadenas ahí de sinapsis y que para que el cerebro vuelva a trabajar igual tiene que modificarse para cogiendo neuronas de al lado para poder restaurar y de nuevo volver a crear como un Sí. bebé el recuerdo de lo que es un olor desagradable, un olor agradable, un sabor, etcétera, ¿no? Eh, era parte de la inquietud y bueno, a la fecha no se puede hacer nada. Quizá, quizá parte de la respuesta, Víctor, está en la neuroplasticidad. Efectivamente, el virus ataca esto y te quedan dos cosas. Si está afectando el olfato y el gusto, está a nivel de la corteza entorrinal. Y la corteza entorrinal está cerca al hipocampo y por eso se dan los problemas cognitivos. Ahora, si eso es una afección secundariamente al virus, un impacto, probablemente la estimulación neurocognitiva va a hacer que funcione la neuroplasticidad y podamos hablar de una especie de tratamiento que podría recuperar esta zona, entendiendo Claro, que nosotros tenemos la neuroplasticidad como una posibilidad del cerebro humano que no la tienen otras especies y que podemos apelar a ellas para abrir nuevas vías y recuperar cosas que se están perdiendo. Yo creo que ese es un punto importante. Quizá una última pregunta, doctor Fernando, ya para cerrar, porque ya sé que está corriendo contra el tiempo, pero la última pregunta es, ¿por qué en algunas personas el impacto del virus va sobre el cerebro, en otras personas sobre el riñón, en otras personas sobre el corazón, etcétera? Entonces es un impacto multisistémico, pero diferenciado. Entonces, eso depende porque la persona tiene ese sistema más afectado y por eso ahí impacta o cuál es la hipótesis relacionada al impacto del virus en determinado sistema, ¿no? Es una muy buena pregunta. En realidad eso tiene que ver, eh,
principalmente con las características del huésped, ¿no? O sea, Exacto. la variabilidad genética, la variabilidad de respuesta inmune es individual para cada persona. Así como hay personas que, jóvenes, que hacían una enfermedad muy severa, hubieron personas mayores que simplemente no presentaron ningún síntoma, ¿no? A pesar de haber tenido COVID. Entonces, tiene que ver con la variabilidad genética individual de cada persona, ¿no? Y algo importante es la vacuna. La vacuna nos prepara para cuando ingrese la infección, ¿no? Entonces, esta preparación constante del sistema inmune para prevenir el ingreso o para evitar el desarrollo de síntomas es importante, ¿no? Por eso hay que promover la vacunación. O sea, definitivamente sí es importante, especialmente para el grupo etario que ustedes manejan. Ya, Bueno, bueno. muchas Muchas gracias. gracias, Gracias por la doctor. invitación. Gracias. Hay varias preguntitas más, pero el tiempo nos ha ganado. Sí, hasta Entonces, luego. y entonces, claro, yo tengo también que agradecerle a nombre de APEA y como decía la doctora, ahí está APEA y ahí está Facebook de Así es. APEA donde pueden recurrir. Gracias, doctor. Quedamos en manos de Gracias. Comunicaciones de Vago. Hasta luego.